nosotros se habrán dado cuenta que hace algunos meses atrás iniciamos una serie de predicación sobre las parábolas de la Biblia. Y hemos notado que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen algunas parábolas. Y yo particularmente he estado predicando las parábolas del Antiguo Testamento. Han sido 6 parábolas que hemos predicado del Antiguo Testamento hasta ahora. Son 17 parábolas. Y el día de hoy vamos a centrar nuestra atención en una parábola que está muy conectada con la parábola de la semana pasada. Ciertamente, hermanos, nosotros podemos estar seguros de que no todo lo que nosotros le pedimos a Dios, Él nos lo concede. No todo lo que pedimos nos será dado por el Señor. Pero aparte de que nosotros deseáramos que lo que pedimos nos sea dado por el Señor, cuando sabemos que no todo lo que pedimos nos será dado por el Señor, queremos escoger aquello que nos será dado y aquello que no nos será dado de lo que pedimos. Y lo que sí desearíamos que Él fuera como un padre que no está dispuesto a contener las intenciones de sus hijos. Pero ese no es el padre que tenemos, sino que el padre que tenemos es un padre bueno, que tiene hijos adoptivos, ingénitos, hijos adoptados, que Él ha producido, pero que no somos como Cristo, sino que hemos sido hechos parte de su pueblo y por eso nos considera como sus hijos. A decir verdad, hermanos, tengo una gran pasión por abordar toda esta parábola el día de hoy, pero estoy seguro que no alcanzaré a hacerlo. ¿Usted ha escuchado el nombre de Asaf? Asaf es uno de los cantores del templo. Para ser más exacto, es el líder de los cantores del templo. David, él colocó a Asaf como el director de los cantores en el templo, es decir, que él era la persona que estaba enfrente más directamente de toda la audiencia. El director es el que está enfrente y detrás se encuentran todos los demás que también están cantando, pero el director del coro se encuentra enfrente de los demás. Y Asaf era el director del coro del templo. Pero Asaf era un solo hombre. Y si usted se encuentra en los salmos, en repetidas ocasiones, casi en 12 o 14 salmos, se encuentra diciendo Salmo de Asaf. Pero los salmos, en su mayoría, fueron escritos, este tipo de salmos de Asaf, fueron escritos 200 años después de que Asaf, el que instituyó David, ya había muerto. La razón es que, como líder de los cantores, todos sus descendientes le pusieron como nombre a la coral Asaf. Así que era la coral de Asaf. Y era el nombre que tenía la coral, por eso encontramos salmos escritos 200 años después de que Asaf muriese y diciendo Salmo de Asaf sobre esto, Salmo de Asaf sobre aquello. Si usted mira en Primera de Crónicas, que no es nuestro texto de estudio hoy, pero en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, versos 4 y 5, dice el cronista: y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas. ¿Quién los puso? David, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, nuevamente, pero esto es como Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Note bien, hermano,
que el texto que acabo de leer menciona el propósito con el que fueron asignados para esta labor. ¿El propósito cuál era? El propósito es que recordasen y confesasen y lo hacen a Dios. Y este es el propósito básicamente de todos los salmos. De una o de otra manera, todos los salmos encajan en estas tres categorías. O son salmos que tienen la intención de recordar, o son salmos que tienen la intención de confesar, o son salmos que tienen la intención de loar el nombre de Dios. Pero todos los salmos abarcan estas tres categorías que acabamos de mencionar en Crónicas. Este propósito es el propósito de los coristas del templo, que recuerden, que confiesen y que loen, como dice ahí, que lo hacen, es decir, que rindieran honor a Dios. Y este director del coro, llamado Asaf, era el que fue puesto allí a presidir sobre nosotros. También nos dice cuál es el instrumento musical que tocaba Asaf. Eran los címbalos. El címbalo era una especie de copa de bronce que se chocaba boca con boca de esta manera y producía un sonido no como las tapas, sino un sonido de percusión, armónico, delicioso, suave. Y de esta manera es que Asaf iba a tocar los címbalos para poder confesar estas verdades que en un momento estudiaremos a todos los que se encuentran allí. Su instrumento era una forma agradable de traducir o de colocar las palabras en la mente de las personas. Y después de que Asaf muere, todos sus descendientes toman el nombre de Asaf para la coral, esta coral en particular del templo, y de esta manera recordar a Asaf. No es que él haya vivido 300 años, es que su nombre fue perpetuado a través de la coral del templo. Ahora, ya que he dicho esto, debo ponerlos en contexto de lo que vamos a leer. Pocos años después de que Salomón, el hijo de David, muere, el reino de Israel se divide a causa de la mala administración de su hijo. Y por la mala administración de su hijo, 10 tribus de 12 que eran en un solo pueblo se dividen en 2 pueblos. 10 tribus al norte se rebelan contra Salomón cuando se rebelan contra su hijo, y también se rebelan contra Dios, cambiando el Dios que les había enseñado Salomón por el Dios que ellos mismos plantaron, que normalmente eran los dioses que ellos ya conocían de sus vecinos. Y 2 tribus en la parte del sur quedan también separadas, así que quedan 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y esas 10 tribus del norte toman el nombre propio de Israel. Ellos se llaman el reino de Israel. Y 2 tribus en la parte del sur toman el nombre de Judá, porque son los únicos que continúan con la descendencia del rey David. Dios había prometido no a Israel, sino a David, que después de él, uno de sus descendientes se sentaría en el trono para siempre, eternamente. Y por eso, una de las otras tribus, que es la tribu de Benjamín, sigue a la tribu de Judá. Y se establecen entonces 2 reinos, o lo que llaman los teólogos, el reino dividido. Después de muchos años del reino estar dividido, Dios se hastió de que el reino del norte, Israel, se rebelara contra él continuamente. Y Dios decide entonces tomar a una región del norte, un imperio llamado el imperio asirio, y decir que yo llamé del norte a mi hijo, refiriéndose al reino de Asiria, para que destruyera al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido por Dios como su hijo nacional. De esta manera, entonces Dios castiga al pueblo del norte con destrucción por parte de los asirios. Y esta destrucción considera
grandes cosas, muchas cosas, importantes cosas. Porque el reino del norte empieza a sufrir como nunca ha sufrido en su historia. Nosotros encontramos que Israel, al quedar dividido de Judá, tuvo más idolatría y Dios tuvo menos paciencia del reino del norte que del reino del sur. Y en este contexto es que se escribe este salmo. Hermanos, acompáñenme por favor al Salmo 80. Salmo 80. Voy a pedirle que a medida que lo vaya encontrando se coloque sobre sus pies en reverencia a la gloriosa palabra del Señor. Y vamos a leer todos este salmo, el Salmo 80. Salmo 80. Dice la palabra del Señor, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al músico principal, sobre lirios, testimonio, salmo de Asaf. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Sus montes fueron cubiertos de sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está y asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón a tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Puede sentarse. Si usted nota, parece que el salmista tiene en mente la historia que le han contado o que él ha leído en la escritura ya, y ahora la recuerda con tristeza mirando la situación de lo que está viviendo el pueblo de Israel. La situación es muy diferente al momento que él está recordando. Ya no hay felicidad en Israel. El pueblo de Asiria vino, lo destrozó y se llevó a sus hijos esclavos y ha hecho estragos en medio del pueblo. Ya no hay gozo, ya no hay alegría extrema, ya no hay danza. Ya no hay cantores felices en Samaria. Y la historia sigue allí. Es una historia que retumba en la mente del salmista. Él recuerda cómo los campamentos fueron distribuidos cuando Dios sacó al pueblo de Egipto. Y Él distribuyó a los pueblos y derrotaban y conquistaban todas las naciones que se encontraban allí. Delante de ellos, mientras ellos entraban a Canaán y ellos derrotaban a los pueblos que se encontraban allí. Pero ahora están derrotados. Por eso entonces recuerdan ese momento en el que el ángel de Jehová, o lo que llamaría Josué,
el Elohim Sabaoth, o Jehová Sabaoth, o el Dios de los ejércitos, o el que pelea en nuestras batallas, iba delante de ellos, como lo menciono. Mira, Josué capítulo 5, en el capítulo 13 y 14, nos menciona estas palabras. Estando Josué cerca de Jericó, la ciudad que destruyeron, solamente caminando alrededor de ella, sin ni siquiera sacar sus espadas, dice que estaba Josué cerca de Jericó y alzó los ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y escucha lo que le responde. Y él le respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señora su sierva? Notan que Josué está teniendo una experiencia especial con el general del ejército de Jehová, el que va adelante del ejército de Israel, destruyendo a sus enemigos. Y por eso, porque Jehová de los ejércitos se encuentra con Israel, es por eso que él puede entrar a Canaán y destruir a Canaán, destruirla y conquistarla. Pero eso ya hace muchos años que ocurrió. Israel ahora está sufriendo de hambre, sus ciudades destrozadas y sus tesoros robados se los han llevado de Samaria, sus hijos los han esclavizado, algunos de ellos los han estrellado contra un muro para matarlos. Algunas mujeres, por el hambre, incluso comieron a uno de sus hijos cocinado, y ellos están rogando a Dios para que les ayude, pero no quieren apartarse del pecado y desechar los otros dioses. Y esto ha continuado ofendiendo a Yahweh, su Dios. Suena ilógico, ¿cierto? Suena ilógico, pero es lo mismo que nosotros hacemos muy constantemente. Pedimos a Dios que escuche nuestras oraciones sin apartarnos del pecado. El salmista, como se dan cuenta, ha identificado correctamente a Dios. Él sabe que Dios es el pastor de Israel. Él es el pastor de Israel. Y en muchas ocasiones el salmista ha cantado ese cántico que nosotros cantamos constantemente: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ahora están aguantando hambre y él está diciendo: si tú eres nuestro pastor, ¿por qué estamos en la condición en la que nos encontramos? Él también ha visto cómo se ha diseñado cada uno de estos salmos que piden protección para que ellos los entonen en el templo. Él era cantor del templo y él lo cantaba después de las largas caminatas que tenían los judíos para poder llegar de una ciudad a otra. Y además identifica correctamente que este reino, el reino de Israel, es el reino que Dios dijo que pastorearía, y ahora se encuentra destruido. Él pregunta: ¿qué es el reino de Israel? Cuando él hace referencia en nuestro texto a José, nota que él hace referencia directamente a José, a la tribu de José. Él está haciendo esto como una figura literaria que representa a toda la nación de Israel, las 10 tribus del norte, no solamente una tribu, no solo la tribu de José, pero representa a la tribu del norte. Pero, hermano, es importante que tú veas a quiénes son los que menciona el salmista. Él menciona a Efraín, a Benjamín y a Manasés, y estos son los descendientes de Rebeca, la amada de Jacob, al cual Dios llama Israel. Si tú no entiendes esto, no vas a poder entender todo lo que el Salmo está enseñándonos, porque el Salmo es un quejido de desamor. Él está diciendo: nos dejaste de amar. Amabas a Benjamín, a Manasés y a Efraín porque era la esposa preferida de Jacob, y ahora ellos se encuentran comiéndose a sus hijos por el hambre. ¿Notan cómo es que
él está mencionando en el Salmo un título. El Salmo no está solo, él tiene un pequeño titulito allí. El titulito dice Salmo de Asaf, pero no es todo lo que dice. Él dice sobre lirios. Esta expresión sobre lirios se refiere a una canción. Algunas Biblias lo traducen, si usted tiene una versión en su mano, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional, ella diría: cántese con la melodía de lirios del pacto. Es decir, que él está recordándole a Dios mediante esta tonada que él había hecho un pacto con Israel. Señor, si tú hiciste un pacto con Israel, ¿qué pasa? ¿Por qué se encuentra Israel en esta condición como está en este momento? Y después dice testimonio. ¿Sí? ¿Lo notan? Testimonio. Esa palabrita allí mencionada en sus Biblias, testimonio, es la que encaja el Salmo en una de las tres categorías que mencionamos hace un momento. Es decir, que este Salmo era un testigo, algunas Biblias lo traducen como testigo, era un testigo para Dios y para el pueblo de Israel de que Dios había escogido al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba en este momento si lo había escogido? Se encuentran muriendo de hambre, han sido esclavizados. Jehová de los ejércitos ya no está con Israel, porque otro ejército ha venido y ha derrotado a Israel y lo ha llevado cautivo, esclavizado, y nunca más, después de esto, nunca más la nación de Israel es. Como ves, yo estoy hablando de amor. Estoy hablando de que él era consciente que ellos eran el amor de su esposo. Dios era el esposo e Israel era la esposa, y él lo amaba. Si tú entiendes esto, podrás entender cómo el quejido de este cantor, de lo profundo de su corazón, está suplicándole a su marido que por favor lo vuelva a amar, y está reclamándole porque en un momento del futuro había dejado de amar a su esposa. Si nosotros desechamos este amor o lo ignoramos, nosotros perderemos de vista el dolor profundo con el que este salmo está siendo cantado. Esto, hermanos, es necesario para poder aclarar lo que nos enseña el Espíritu Santo por medio de sus palabras, y que Él lo ha estructurado. Él ha estructurado este salmo para nosotros. Y para eso, para poder entender la forma en la que Él nos ha entregado este salmo, bien aclarado y estructurado, entonces tendremos, hermanos, que dividirlo según el Espíritu Santo mismo lo ha hecho. Nota, hermano, primero que Él está mostrando un poema de lamento, primera parte. Un poema de lamento en la primera parte. Nota cómo es que Él empieza con una súplica y luego una queja. Él suplica y luego se queja. Después de que Él suplica y se queja, nuevamente en el verso 7, otra vez suplica y otra vez se queja, pero ahora ya profundiza más en el texto. Él dice nuevamente que hay un poema de lamento, segunda parte. Es como una segunda película. Él dice primeramente de una forma sencilla y luego Él toma la película, la ilustra, profundiza en ella y vuelve y la aclara. Y por último, Él nos muestra un poema de salvación, un poema de salvación en los últimos versículos de nuestro pasaje. Lamentablemente, y por efectos del tiempo, nosotros no vamos a poder abarcar todo este salmo en este sermón, pero vamos a tomar solamente un poema de lamento, primera parte. La primera parte entonces va hasta el verso 6. Y Él muestra aquí una queja y luego muestra, una súplica y luego muestra una queja. Ya se nos ha introducido en el texto, ya se nos ha introducido en el salmo. Introducidos en el salmo, lo primero que notamos es que el salmista comienza con una oración a Dios en la que él reconoce
que esto debe cantarse en el templo y que las personas deberían luego salir del templo y cantarlo en sus casas y que deberían memorizarlo, porque es un salmo ¿de qué? De testimonio. Así que ellos debían memorizarlo en su casa y después ellos deberían estar cantándolo mientras iban en las caminatas para la iglesia, y ellos deberían claramente saber que el salmo estaba dirigido al Dios que estaban acostumbrados a alabar en el templo. Hermano, nota un momento. La mente del salmista está rodeada de templo, está rodeada. Él conoce el arca, él conoce el resplandor de la gloria de Dios, él sabe que está entre querubines, él sabe que en el lugar santísimo habita la presencia del Señor de una manera especial. Por eso, en los primeros versículos, él dice: oh pastor de Israel, escucha, y empieza a orar. Tú que pastoreas como ovejas a Osee, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Lo primero que encontramos es al salmista empezando su oración e introduciéndola de una manera que él reconoce a quién es el Dios que está dirigiendo su oración. Es como cuando tú empiezas orando al Señor y le dices: Padre mío, amado, Dios santo, santísimo, Rey. Él está reconociendo primeramente a quién va dirigida la oración. Y después de reconocer a quién va dirigida la oración, comienza el cuerpo de su súplica. Y le dice: oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Salvos de qué? ¿De qué quería ser salvo el salmista? ¿A qué salvación es la que se está refiriendo? Bueno, primeramente, la salvación a la que se refiere es a la restauración del pueblo de Israel a su antiguo rey. En la parte del norte, Asiria había venido sobre Israel y su capital Samaria y había conquistado la capital. Y después de conquistar la capital, llevó a las personas a otros lugares distintos y pobló la capital de Israel, Samaria, la pobló con habitantes asirios. Por eso es que más adelante los judíos, que son el reino del norte, tienen aberración contra los samaritanos, porque los samaritanos son una mezcla entre asirios gentiles y que no eran parte del pueblo de Dios y los israelitas puros de sangre. Así que él está clamando primeramente por la restauración de un reino que nunca más fue restaurado físicamente. El hijo nacional de Dios, que es Israel, nunca fue restaurado. Su primogénito nunca volvió a tomar su lugar. Israel es como Esaú. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas, e Israel, cuando desechó al Dios de los cielos para tomar los dioses ajenos, él también vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Esto entonces nos muestra que el clamor del salmista estaba en que el reino de Israel pudiese nuevamente ser restaurado. Así que él reconoce entonces en eso que Dios, en medio, el que se encontraba en el templo, él podía resplandecer. ¿De qué manera podía resplandecer? ¿Ustedes recuerdan a Moisés? Moisés subió al monte a recibir las tablas. Y luego subió al monte a ver la presencia de Dios, y Dios le dice: métete en esta peña para que no me veas, porque si me ves, pereces. Y entonces Dios lo esconde en la peña, y lo único que puede ver Moisés, ¿qué es? La espalda del Señor. ¿Y qué pasa con su rostro? Su rostro resplandece de tal manera que él tiene que ponerse un velo para que las personas no lo adoren a él en vez de adorar a Dios. Ahora, el salmista está haciendo eco de que el Señor se presentaba en su resplandor encima del tabernáculo cuando su presencia venía.
y que ese resplandor era tan grande que ni siquiera los mismos sacerdotes podían entrar a ese lugar porque la presencia de Dios llenaba todo el templo. Bueno, el tabernáculo en ese momento. Y él está recordando qué es lo que pasa aquí en el lugar santísimo. Él sabe que allá adentro, porque Asaf es un levita y él podía entrar al templo, allá adentro el resplandor de la presencia de Dios estaba con fulgor, y cuando se movía el arca, él estaba con ellos también. Él está recordando claramente los momentos en los cuales Efraín, Manasés y Benjamín iban delante del arca y ellos conquistaban los pueblos vecinos. Pero ahora Dios no está, y él está suplicando que nuevamente vuelva a estar con ellos como lo estaba antes, y entonces de esa manera también serán salvos. En otro sentido, cuando él ruega al Señor y les dice seremos salvos, está refiriéndose a una salvación no solamente terrenal, sino a una salvación espiritual. El problema de Israel no es que ya no estuviera en su lugar, sino que estaban mal espiritualmente. Habían abrazado otras creencias, se habían dejado contaminar del mundo, y ahora entonces ellos se encontraban apartados espiritualmente de Dios y no podían rendir adoración a Dios como antes en el templo. El templo había sido parte o tomado por la nación del sur, que era Judá, y los samaritanos les tocó adorar en otro monte distinto, porque el monte de Sión quedó para la nación del sur, que era Judá. Pero ahora ya no tenían dónde adorar, ni en ese monte ni en este. ¿Se acuerdan que le pregunta la samaritana a Cristo? Ustedes dicen que adoraremos al Señor en ese monte, y nosotros decimos que lo adoraremos en este monte. Y Cristo le dice: de los judíos viene la salvación, pero vendrá el momento que ni en este monte ni en este adorarán al Señor, sino que los que adorarán al Señor lo adorarán ¿cómo? En espíritu y en verdad. Así que en un sentido el salmista está clamando para que la salvación espiritual de Dios, que es el Mesías, venga a Israel y haga lo que él ha prometido que haría el Mesías, que era que conquistar los reinos vecinos. Y conquistados los reinos vecinos, nunca ese rey se quitaría de su trono, y la nación de Israel nunca volvería a apartarse de Dios. Y él está suplicando que venga ese momento ya. Pero aparte de esto que está en su mente, note que es como cuando tú vas al Señor suplicándole algo mientras te quejas por lo que te está pasando. Y en la parte segunda de nuestro texto, nota cómo es que él está dando una súplica y luego una queja. Ahora ya vimos su súplica y notemos cuál es su queja. Verso 4: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Es un hombre quejumbroso, ciertamente, ¿cierto? Pero como aquel cuyo corazón cargado no puede dejar de expresar sus sentimientos, tampoco el salmista puede acallar su corazón sincero y eleva una queja delante de Dios. La queja es esta principalmente: ¿hasta cuándo mostrarás la indignación contra la oración de tu pueblo? Dios estaba juzgando de manera colectiva a todo el pueblo de Israel. Había un hombre arrepentido que seguramente era el salmista, pero Dios está juzgando a Israel es de forma colectiva. Había dejado de escuchar sus oraciones, las oraciones de Israel, porque el pueblo no se arrepentía con sinceridad, y había dejado que aquellos que le tenían envidia a Israel les causaran mucho mal, a ellos, a sus hijos, y ahora también están muriendo de hambre, y los pueblos vecinos se burlan de ellos. Hermanos, no hay sentimiento más doloroso que sentir que Dios ya no te escucha.
es un sentimiento horrible. Es un sentimiento de sequía, de aridez, de dolor, de angustia, una sensación que tú no puedes finalmente describir, pero tu alma grita por dentro suplicándole que te escuche. Lamentaciones en el capítulo 3, en el verso 43 al 45 nos recuerda esta escena. Dice: desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste, te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra, nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Que queja más sentida, verdaderamente da sentido. Él está diciendo que como Dios se encuentra en los cielos, las nubes lo taparon y ellos ya no pueden orar, y la oración no traspasa las nubes porque Él se cubrió de nube. Por lo visto, hermanos, no era suficiente que un solo hombre se arrepintiera. No era suficiente que solo Jeremías en Lamentaciones o Asaf en este salmo se arrepintieran y reconocieran a quien el mismo salmo llama Elohim Sabaoth, o Dios de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, o Señor de los ejércitos, sino que Dios demandaba del pueblo una conversión de todo su hijo nacional. Él no quiere que su hijo de forma individual, lo que he dicho hace un momento, su hijo ingénito, se arrepienta, sino que Él quiere que su hijo primogénito, Israel, se arrepienta. De esta manera, nosotros encontramos que Dios está juzgando colectivamente a toda la nación. Si hay una familia justa en medio de Israel, bueno, ella también sufre las consecuencias, porque Dios está juzgando colectivamente a toda la nación. Hermano, por eso no es suficiente que una sola persona en tu casa se convierta. No es suficiente que una sola persona en tu familia se convierta para que todo funcione bien, sino que es necesario que toda tu casa, toda la casa, busque al Señor para que Él haga milagros en ella. Tus hijos, tu esposa o esposo, todos en tu casa. Igual pasa también con tu edificio, y luego pasa con tu conjunto, y luego pasa con tu cuadra, y luego con tu localidad, y luego con tu nación, y luego con el mundo, hasta que toda rodilla se doble delante del Señor de los ejércitos. Si todo el mundo fuera cristiano, menos una persona, no funcionarían bien las cosas. Por eso es que Dios promete que al final del tiempo todo su reino será uno solo, todos convertidos de corazón, y solo los creyentes habitarán el nuevo cielo y la nueva tierra. Porque si uno solo estuviera allí, que no funcionara correctamente, todo el reino eterno y perfecto de Dios estaría sucio, enlodado. Por eso pasa esto en tu casa. Porque no es suficiente que tú solamente creas en tu casa. Para que tu casa funcione conforme a la voluntad de Dios, todos deben creer. Y por uno solo de tu casa que no crea, las cosas no van a funcionar como deberían funcionar. La Biblia nos da una gran luz con respecto a las ocasiones en que Dios no escucha las oraciones de las personas. Mira conmigo, vamos a ir a algunos pasajes. Empezando por Santiago 1:6. Si usted quiere, no los busque, voy a pedirle a Dianita que los esté proyectando, porque son varios, en la pantalla, o a Karen, que los esté proyectando en la pantalla. Empecemos mirando Santiago en el capítulo 1, en el versículo 6. Dice esto Santiago: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante, ¿sí? ¿Está bien? El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Debo hacer esto antes de mirar los otros pasajes.
pero pida con fe, no dudando nada. ¿Qué significa no dudando nada? ¿Significa que debemos estar seguros que lo tendremos? No, no significa eso el pasaje. El hecho de que estemos seguros que obtendremos algo no significa que lo obtendremos. Él dice, pero pida ¿cómo? Con fe. ¿Con fe en qué? ¿En que obtendremos el carro? ¿En que obtendremos la casa? No, hermanos. Él dice, pero pida con fe ¿en quién? En Cristo, no dudando de Cristo. El que pide con fe, sin dudar de Cristo, sin dudar que es Señor, Salvador, Rey y Eterno, esta persona tendrá lo que Dios quiere darle. Y esta persona tendrá lo que pida, porque no duda de Cristo. Santiago ahora, en el capítulo 4, versículo 3, nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 7, nos recuerda: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Juan, en el capítulo 3, verso 22, replica: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Luego, en el capítulo 5, en el verso 14, nuevamente recuerda: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sé que sobra recordarles estos pasajes de Mateo, pero lo voy a hacer. Mateo capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Luego en el capítulo 21, verso 22 también de Mateo, él dice: a todo lo que pidiereis en oración, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Solamente esos, aunque hay más textos. Pero algunos patrones con respecto a que Dios no escucha las oraciones se encuentran en estos textos. Aclarando primeramente que cuando decimos que Dios no escucha las oraciones, no significa que Él no las conozca. Lo que significa es que Él no se mueve ni por un momento a atender esas oraciones. Algunos patrones encontramos aquí. Estos textos nos enseñan que si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, entonces debemos al menos, primero, pedir con fe, no dudando. Y ya sabemos que se refiere a pedir con fe en Cristo, no con fe en que tendremos lo que pedimos. Segundo, al menos dice que no pedir para gastar en nuestros deleites considera que Dios no lo dará si nosotros no pedimos para gastar en nuestros deleites. Tercero, al menos nos enseñan que nosotros recibiremos lo que pedimos si guardamos sus mandamientos. Y cuarto, nos enseñan que hacer las cosas que son agradables delante de Él nos dice que Él nos dará lo que pedimos. Finalmente, debemos entonces pedir conforme a su voluntad. Pregúntate algo ahora. ¿No te parece que es contradictorio que Él diga que pidamos sin dudar que lo tendremos y luego diga que Él solo nos escucha si pedimos conforme a su voluntad? Parece contradictorio. Él ha dicho que todo lo que pidamos nos lo dará, y ahora nos dice que solo nos lo dará si pedimos conforme a su voluntad. La pregunta en medio de todo esto es: ¿cómo sé que lo que estoy pidiendo es conforme a su voluntad? ¿Cómo puedo saber cuál es su voluntad al momento de orar? Bueno,
La respuesta es muy simple. Dios no está diciendo que pidamos sin dudar que tendremos lo que pedimos, sino que Él dice que Él nos escuchará si no dudamos de Cristo. Entonces Él nos exhorta a no dudar de Jesús, porque el que duda de Jesús es similar a la onda del mar que es llevada de aquí para allí y no recibirá nada. Por eso no hay contradicción, porque si yo no dudo de Jesús, entonces no dudaré que Él me dará lo que es conforme a su voluntad. Y aparte de eso, podremos decir: Señor, dame esto si es tu voluntad, y luego aceptaremos lo que Él nos dé y también lo que Él no nos dé, porque es su voluntad. Si tú te fijas, todo esto es lo que no estaba haciendo el pueblo de Israel. Esto era lo que no hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no tenía fe. El pueblo de Israel tenía otros dioses también. Dudaba de Dios. Y aparte de eso, pedían a Dios para recibir más de Él. Ellos no pedían a Dios para que Dios recibiera más de ellos, sino solamente ¿para qué? Para salir del problema, para estar seguros. Y estamos seguros que si el problema hubiese sido quitado, inmediatamente el pueblo de Israel hubiese vuelto a olvidarse de Dios, como ya lo había hecho. Hermanos, lo vemos todo el tiempo. Todo el tiempo encontramos personas arrodilladas o subiendo a Monserrate de rodillas, pagando promesas, suplicando a Dios con lágrimas en medio de las aflicciones. Y cuando la aflicción le es quitada, adiós, adiós. Se olvidan del Señor. Por eso el salmista decía: pagaré al Señor mis votos que le hice en medio de la angustia. El pueblo de Israel estaban intentando que Dios simplemente se olvidara de sus actos. Ellos estaban apartados de Dios. Ellos estaban alejados de su voluntad. Habían quebrantado el pacto de Dios en el Sinaí con ellos. Ellos no guardaban los mandamientos. Estaban en sus deleites. Los que gobernaban el pueblo eran jóvenes insensatos, eran rebeldes. Ellos, los jóvenes, eran los que dirigían la política de Israel y por ende estaban abiertos al ateísmo y a apartarse de Dios y a traer otras tradiciones y cosas, porque los jóvenes estaban gobernando. Ellos no soportaban que nadie los corrigiera. Según nos informa Jeremías, mataban y expulsaban a los profetas, no amaban a sus padres, y hasta un hijo se habían comido cocinado dos mujeres. No hacían nada agradable delante de Dios. Y hermanos, aún así esperaban que Dios escuchara sus oraciones y le reclamaban por haberlos abandonado. Sin duda, el pueblo se encuentra en una situación difícil, peor a la que tú y yo hayamos podido ver alguna vez. Una situación grave. Si tú eres de Venezuela, entonces peor a cualquier situación como esta. Jeremías nos informa que en aquellos momentos ellos de verdad estaban comiendo el pan de lágrimas y bebiendo lágrimas. En palabras de Jeremías, él dice lo siguiente: si salgo al campo, he aquí muertos a espada. Y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. La labor del salmista es la labor de un hombre que intercede por el pueblo. Claro, él está cantando y está recordándole al pueblo en medio de las canciones que necesitan amar a Dios, que necesitan arrepentirse, que Dios lo necesitan para poder volver a ser restaurados. Los levitas alababan a Dios con las palabras de David y de Asaf. Incluso hay un texto que nos dice de Asaf el vidente. Téngase en cuenta, porque dentro de 8 días lo necesitará para entender la conclusión de este salmo.
Y ellos alababan con gran alegría en el tiempo de David y se inclinaban y adoraban. Él está intercediendo por un pueblo para que Dios se arrepienta y no traiga el mal que ha traído sobre ellos. Pero hermano, he dicho una palabra que debe ser difícil para usted, que Dios se arrepienta. ¿Acaso no es que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta? Bueno, nosotros podemos saber claramente que en la relación que Dios tiene con el hombre, Él no se arrepiente ni de sus propósitos, ni de sus perfecciones, ni de sus promesas. Pero la intención de Dios cuando está dando este tipo de advertencias es que el pueblo se arrepienta. Y arrepentido el pueblo, Dios no trae el juicio que ha dicho que les llevaría. ¿Recuerda a Jonás? Dios manda a decir por medio de Jonás: de aquí a 40 días Dios destruirá este lugar. Y luego nos dice que el pueblo se arrepintió, y entonces Dios se arrepintió y no trajo el mal sobre ellos. Bueno, se refiere a que Dios cumplió su propósito. Él no se arrepintió de su propósito. Su propósito era advertir para que se arrepintiera, y fue cumplido su propósito. En este orden de ideas, un joven que ha iniciado una relación con una chica o una chica con un hombre debe saber que que no es creyente, ¿cierto? Creyente, no creyente, él debe saber por la Escritura que esta relación va a traerles serias consecuencias. ¿Dios qué está haciendo? Advirtiéndole para que él no lo haga. Pero hecho esto, Dios trae las consecuencias sobre él, a no ser que se arrepienta. Y cuando se arrepiente, entonces Dios no trae dichas consecuencias. Ahora, en nuestro texto, y concluimos con esto, nos encontramos el escenario de un pueblo que fue advertido en muchas ocasiones por Dios, pero que no se arrepintió, y por eso Dios no escuchó dichas promesas. Ahora, en la siguiente parte de nuestro salmo, el salmista ahora profundiza el poema de lamento profundizado, que es la segunda parte de nuestro texto. Si tú lees el texto, te das cuenta que nuevamente hay una petición, nuevamente hay una queja, pero ahora es una queja ilustrada. Él le da argumentos a Dios por los cuales no debe olvidarse de su pueblo. Sin embargo, esto lo veremos después. Y usted necesita ahora aplicar esto que hemos dicho hasta este punto a su vida. Hermano, recuerda siempre que Dios no demanda del hombre cualquier cosa. Dios no concede al hombre las oraciones si no hay arrepentimiento y santidad. Es ilógico que mientras tú continúes perdido en tus pecados sin apartarte de ellos, continúes rogando a Dios con lágrimas, porque Él no te concede las cosas. Él ha dicho: el que guarda mis mandamientos. Así que tú no puedes esperar que mientras tu vida continúa desordenada y apartada de Dios, ocultando pecados y diversas cosas, Dios esté allí para ti, para escucharte en cualquier momento. Aparte de que Dios te escuchará únicamente porque Él te ha adoptado. Eres un hijo ingénito de Dios, ingénito. Él te ha tomado y te ha metido a su familia, te ha adoptado. El arrepentimiento genuino y la santidad es una demanda sincera que Dios tiene para nosotros cuando vamos a Él en oración. ¿Cómo puedes terminar de asesinar a alguien mientras terminas de asesinar a alguien y luego ir enseguida a rogarle a Dios que no deje que la policía te coja? Mientras tú continúas en tus pecados, Dios va a estar ausente y Él no va a escuchar estas oraciones. Algo más que podemos aprender de esto, que también le pasó al pueblo de Israel, es que la vida familiar, el cuidado por tu esposa, por tu esposo, tus hijos o tu familia, pueden estorbar tus oraciones. Si tú eres un esposo que no está cumpliendo su labor, ¿cómo puedes ir delante del Señor a pedirle que conceda tus oraciones? Si tú estás descuidando tu familia por tus amigos, pasando muchas más horas voluntariamente en tu trabajo,
mientras ruegas a Dios que te conceda más esto y más aquello. La vida familiar y el cuidado por nuestras familias muestran lo que nosotros amamos al Señor. Israel fue destruido o esparcido y nunca más juntado por Dios. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a descuidar ¿qué? Su familia. Si la familia está mal, la nación está mal. Y el pueblo de Israel no enseñó a sus hijos como Dios le había mandado para que se mantuvieran dentro del pueblo del pacto. Ahora, finalmente, hermanos, este texto también nos enseña la necesidad que nosotros tenemos de velar por aquellos que Dios ha colocado a nuestro lado. Lo que está haciendo el salmista es interceder. Él está diciéndole: Dios, ¿por qué te has olvidado de Israel? No, Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Sino, Dios, ¿por qué te has olvidado de Israel? Si tú amabas a Israel, si estas familias vienen de la madre de Jacob, ¿por qué te has olvidado de él? Y entonces, hermanos, en este sentido nosotros debemos recordar que hay una labor intercesora de la iglesia en este mundo por sus consiervos y hermanos en la fe. Él nos pide que nosotros oremos por ellos y que intercedamos por ellos, y es nuestra labor que nosotros estemos colocándolo en nuestras oraciones, sobre todo cuando vemos que sus vidas, como pasaba con Israel, se encuentran deshechas. Pero hermanos, hay un aliciente en esto, y es que nosotros no somos el hijo nacional de Dios, nosotros somos su hijo ingénito, somos sus hijos adoptivos. Israel es su hijo primogénito, nosotros su hijo ingénito, y eso significa que Él nos ha metido en su familia no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Y mientras nuestra fe esté puesta en Cristo, nosotros podremos pedir todo y Él nos lo dará conforme a su voluntad. Vamos, hermanos. Padre y Dios de gloria, déjame agradecerte por esta primera parte. Esto solamente, Señor, es la introducción de este glorioso salmo. Oh Dios, si mis hermanos vieran cómo termina este salmo, igual que yo, te daría gloria y gracias. Porque la conclusión, Señor, siempre ha sido la misma. Esta es, Señor, la gracia que tú has puesto en nosotros. Padre, yo te pido, Señor, que no permitas que ellos salgan de aquí en esta mañana, Dios, de la misma manera, sino que salgan apasionados por santificarse, apasionados por entrar a Cristo, apasionados por reconocer lo que significa ser adoptados en la familia de Dios. Y Padre, que ellos se esfuercen para que no haya nada en sus vidas que estorbe sus oraciones. Que su fe sea puesta en ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.